Buenos días, queridos amigos, estudiantes todos. Esta es la séptima charla que la vamos a dedicar al daño, a la noción de daño, a la clasificación de daño y al capítulo de la responsabilidad civil en nuestros días, a la crisis de la responsabilidad civil. ¿Qué cosa es el daño? ¿En qué consiste el daño? El daño, siendo un concepto unitario, como reitero, tiene dos momentos, dos instantes, como por ejemplo las dos caras de una misma moneda. De un lado, la lesión en sí misma y sus consecuencias. La lesión, vamos a poner un ejemplo de la lesión y de sus consecuencias. Pensemos en un momento en que una persona recibe un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Esa es la lesión. Pero esa lesión produce múltiples, diversas consecuencias, tanto en el instante mismo en que se produce como en el tiempo. Si damos un golpe a la cabeza, como he dicho, vamos a encontrar que la consecuencia de ese golpe es la muerte de la persona. Pero puede ser que no sea la muerte, que sea una lesión grave, que hay que operarla para ver si se puede superar y salvar la vida. Puede ser una lesión más sencilla, más simple, puede ser una herida, puede ser finalmente un rasguño. Todas estas son las posibilidades de las consecuencias del daño, de la lesión. Entonces, esta situación nos obliga a pensar que la noción de daño es una sola, pero con dos momentos y dos instantes que están implícitos en una unidad. ¿Cuál es la clasificación del daño? El daño, a partir de los años 70, 80 del siglo XX, nos trae una nueva noción, la noción de daño a la persona, que había sido olvidada en el tiempo. El único daño que pensábamos era en el daño material. Y de vez en cuando, en un daño llamado moral, que en el fondo es un daño psíquico de carácter emocional. Pero el daño al ser humano había sido desconocido por el derecho, por la razón a la cual ya hemos aludido en otra charla, porque todo el pensamiento del derecho hasta el siglo XX se centró en la reparación de los bienes materiales, del patrimonio y sobre todo de la propiedad. Interesaba menos el ser humano que la propiedad. Pues bien, con la aparición de esta noción de daño a la persona, hoy tenemos una nueva clasificación del daño. Daño a la persona o daño subjetivo y daño a las cosas o daño objetivo. El daño a la persona la considera también como una unidad. Es decir, que puede haber un daño psicosomático, ya sea la lesión en sí misma o sus consecuencias, o un daño en el bienestar de la persona, y el daño a la libertad. Este es el daño a la persona en sus dos facetas, el daño psicosomático y el daño a la libertad o daño al proyecto de vida. Como ven, pues, esta nueva clasificación del daño nos mueve a pensar
que hoy el tema de la responsabilidad civil está en crisis. ¿Por qué? Porque el mismo nombre lo está delatando. Antes nos preocupábamos de la responsabilidad civil, de la gente, del daño, y mucho menos en la víctima del daño, en la persona humana. Hoy el concepto ha variado. Hoy le damos preeminencia a la atención al ser humano, a la persona, a la víctima del daño, para que se le repare debidamente. Y luego buscamos al agente del daño, al responsable civil, penal o administrativo del daño. Esta pues es la nueva visión del daño. De otra parte, tenemos también esta vieja herencia del daño, de la división del daño en contractual y extracontractual. Esto para los efectos de la reparación del daño a la persona carece de sentido. ¿Por qué? Porque no interesa que el daño provenga de un contrato o no. Eso es indiferente. Lo que nos interesa no es de dónde proviene el daño, sino atender a la víctima y darle una consecuente indemnización por los daños producidos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.